preciosa unción. Muy bien, Lucas capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La Biblia dice acá que había un centurión que estaba enfermo. ¿Sí? No, así no dice. Un soldado de un centurión que estaba enfermo. Y el centurión mandó llamar a Jesús para que le sanara. Y ese soldado fue sano por la fe de él. ¿Por la fe de quién? Del centurión. Entonces dígale al que está a su lado: muchas personas llegarán a Cristo, muchas personas se sanarán, muchas personas recibirán el milagro, no por la fe de ellos, sino por la fe tuya. ¿Cómo es el tamaño de tu fe? Hermanos, hoy en día nos falta a los cristianos autoridad. Hoy en día la gente no entiende que por autoridad tú puedes dar una palabra. Y por medio de la autoridad que Dios te ha delegado, la persona puede ser sana. Tú puedes dar una palabra con autoridad y la persona cambiada. Pero hoy en día la gente ha utilizado aún más la autoridad. Cuando una persona es un hombre o una mujer de Dios, en lugar de dar una palabra que edifique, una palabra que cambie, da una palabra pesimista. Usted nunca va a cambiar. Usted será el mismo vaciado. En lugar de hombres de Dios, que sabemos que tenemos la autoridad de Dios, que estamos puestos bajo autoridad, bajo la autoridad del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Nosotros tenemos autoridad para dar palabra de sanidad, tenemos autoridad para dar palabra de edificación, tenemos autoridad para dar palabra de exhortación, aún tenemos autoridad para dar una palabra que cambie y transforme el carácter de las personas. Hoy en día la gente no quiere recibir palabra de autoridad, pero se tienen que levantar hombres y mujeres que sepan el concepto de lo que es autoridad. Y cuando usted está bajo la autoridad de Dios, puede dar palabra de autoridad. Si usted no está bajo la palabra de Dios, mejor quédese callado. Pero si usted está bajo la cobertura de Dios, bajo la santidad de Dios, bajo la búsqueda de Dios, tiene autoridad para dar palabra. Y en el versículo 9 y 10 dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Versículos 9 y 10. Jesús se maravilla ante tanta fe
y esa fe hace que el enfermo sea sano. Ojo, ¿cuántos cristianos le echan la culpa a alguien? Es que usted no se sana porque le falta fe. Y entonces, ¿por qué no usa usted su fe? Que le falta al otro. Ahí en ningún momento se menciona la fe del enfermo. En ningún momento se sana la fe del que estaba ahí moribundo, a punto de morir. Se menciona la fe de un centurión que creía que esa persona que estimaba mucho, que quería mucho, podía recibir un milagro. Pregunto yo en esta mañana, ¿hay personas que usted quiere, que usted ama, que quieren que reciban un milagro? El milagro de la salvación, el milagro de ser cristiano, el milagro de la sanidad. No sé qué milagro reciban, pero si ellos no han recibido un milagro, de pronto es porque a usted le falta fe. Y si a usted no le falta fe, le falta autoridad. Si usted sale ahorita de esta reunión y va caminando y se encuentra a alguien que viene en una silla de ruedas y no puede caminar, usted se va a preguntar, ¿qué pecado cometieron sus papás? ¿O quién sabe qué hizo este hombre? ¿O qué tan mal se portó? ¿O la vida cómo lo trató que anda en una silla de ruedas? O puede decir, esta es una causa que permite que pase por el lado mío para que se produzca un efecto que por medio de la autoridad que yo tengo, que por medio de la fe que yo tengo, yo pueda dar una palabra para que se produzca un efecto de un milagro. Ya lo dijimos, amén. Porque la fe nuestra a veces nos falla y entonces la duda ya nos hizo pensar, ¿se levantará el paralítico? Pero es que yo soy nervioso y tímido y me da pena orar por el enfermo y él no me conoce, y si se pone bravo. Usted simplemente tiene que tener una autoridad. Nunca van a haber resultados si usted no hace un ruego a Jesús. ¿Me está entendiendo? Hasta que usted no haga un ruego a Jesús, hasta que usted no dé una palabra en el nombre de Jesús, ¿cómo va a esperar el resultado? Se quedará usted mirando pasar el paralítico en la silla de ruedas sin que nada suceda, sin que nada acontezca y sin que nada pase. Así que le estoy diciendo a usted, si usted se encuentra con alguien en esta semana, en estos días, que está enfermo, como el siervo de un centurión a punto de morir, eso tiene que causar en usted un ruego, una palabra de autoridad. Porque si no causa en usted ese efecto, entonces muchos estarán dejando de recibir bendición, porque usted no fue capaz de hablar, porque usted no fue capaz de saber que en usted hay una autoridad para sanar. Mire, muchos milagros no van a surtir efecto porque el diablo va a sacar el dedo acusador que te va a decir, ¿quién eres tú? ¿Tú? Si yo diga, diga, a mí Dios me va a usar, a mí Dios me va a usar, a mí Dios me va a usar, porque yo voy a dar una palabra con autoridad, porque Cristo me dio la autoridad, porque Cristo dijo, estas señales seguirán a los